Pensemos un momento en el cerebro. Es nuestro centro de comando, la torre de control que dirige cada pensamiento, cada movimiento y, súper importante, cada palabra que usamos para conectarnos con el mundo. Pero, ¿qué pasa cuando esa torre de control sufre una avería? Imaginen esto, que de repente, un día, al despertar, no encontráramos las palabras para decir algo tan simple como buenos días. O peor, que escucháramos a nuestros seres queridos y no entendiéramos nada de lo que dicen. Esa, lamentablemente, es la realidad para muchísimas personas que sufren una lesión cerebral. A ver, para entender qué es lo que falla, primero tenemos que echar un vistazo a cómo funciona todo cuando está bien. El cerebro es, sin duda, el órgano más complejo que conocemos, y manejar el lenguaje es una de sus tareas más sofisticadas. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Nuestro cerebro está dividido en dos mitades, los hemisferios, y cada uno tiene como sus especialidades. Resulta que, para la gran mayoría de la gente, el hemisferio izquierdo es el protagonista del lenguaje. Es el que se encarga de la lógica, de armar las frases, de los cálculos, mientras que el derecho se ocupa más de la parte emocional, de captar el tono, el ritmo del habla, lo que los expertos llaman prosodia. Y aquí es donde se pone bueno. Lo increíble no es que una sola parte haga todo, sino cómo colaboran distintas áreas. Las llamadas cortezas de asociación, como la parietotemporal o la prefrontal, funcionan como grandes centros de integración. O sea, juntan toda la información que llega de los sentidos y del movimiento para que podamos entender y hablar de forma coherente. Bueno, ya vimos cómo funciona el cerebro sano, ¿no? Pero este sistema, que es súper delicado, se puede dañar. Y cuando eso pasa, da pie a lo que llamamos un trastorno neurológico. Veamos cuáles son las causas más típicas. Las lesiones en el cerebro pueden pasar por un montón de razones. Un golpe fuerte en un accidente, una infección como la meningitis, enfermedades degenerativas o tumores. Pero ojo, la causa número uno de lesiones que se concentran en un área específica y que provocan problemas de lenguaje son los famosos accidentes cerebrovasculares o ACV. Y esta imagen lo explica perfecto. Hay dos tipos principales de ACV. A la izquierda está el isquémico. Piensen en él como un caño tapado. Un coágulo bloquea el paso de la sangre y una parte del cerebro se queda sin oxígeno. A la derecha, el hemorrágico. Acá el caño directamente se rompe. Hay un derrame de sangre que daña el tejido cerebral no solo por la falta de riego, sino también por la presión que ejerce la sangre acumulada. Entonces, ¿qué pasa cuando una de estas lesiones le pega justo a las zonas del cerebro encargadas del lenguaje? Bueno, ahí es cuando aparece una condición muy específica que vamos a analizar en detalle, la afasia. Y esto es clave, que quede súper claro. La afasia no tiene nada que ver con la inteligencia, ni es un trastorno psiquiátrico. Es, literalmente, la pérdida de la capacidad de usar el lenguaje por un daño físico en el cerebro. Afecta cómo una persona habla, entiende, lee y escribe. Ahora, no hay que pensar que afasia es una sola cosa. En realidad, es como un apellido para toda una familia de trastornos. Cada uno es distinto, con sus propias características, dependiendo de qué parte exacta del cerebro se lesionó. Empecemos con una de las más conocidas, la afasia de Broca. Como se ve en la imagen, la lesión está en el lóbulo frontal, en una zona llamada área de Broca. Para que nos entendamos, este es como el centro de producción del habla. Imagínense la frustración. Una persona con afasia de Broca entiende bastante bien lo que le dicen, pero a la hora de hablar, las palabras simplemente no salen. El habla es muy lenta, con muchísimo esfuerzo, y suelen omitir palabritas cortas como el, en o es. Es lo que se conoce como agramatismo. Es como si supieran perfectamente lo que quieren decir, pero no pueden hacer que la boca produzca los sonidos correctos. Ahora vámonos al otro lado, la afasia de Wernicke. Aquí la lesión ocurre en el lóbulo temporal, en el área de Wernicke, que sería el centro de comprensión del lenguaje. Y aquí la cosa se da vuelta por completo. Es una paradoja. La persona habla y mucho, a veces con una fluidez increíble, sin parar, pero lo que dice no tiene sentido. Usan palabras que no van o inventan otras nuevas, y lo más grave es que no comprenden casi nada de lo que se les dice. Ni siquiera se dan cuenta de que su propio discurso es incoherente. Es una fluidez vacía. Bien, ¿y qué pasa si los centros de producción y comprensión están bien, pero el cable que los conecta se corta? Pues eso es básicamente la afasia de conducción. La lesión afecta una estructura llamada fascículo arqueado, que es como el cable de fibra óptica que une el área de Broca con la de Wernicke. Y claro, si el cable está roto, pasa algo muy particular. El síntoma clave es que la persona tiene una dificultad enorme para repetir lo que escucha.
Pueden entender la frase y pueden hablar con fluidez sobre otras cosas, pero si les pedimos repite la palabra casa, no pueden. Es casi imposible, porque la señal no puede viajar del centro de comprensión al de producción. A ver, para que todo esto quede más claro, repasemos rápido algunos términos. Parafasias es cuando se cambia una palabra por otra, como decir silla en vez de mesa. Anomia es esa sensación frustrante de tener la palabra en la punta de la lengua y que no salga. El agramatismo es el habla telegráfica de la afasia de Broca. La logorrea es el habla excesiva de la de Wernicke. Y la disprosodia es cuando se pierde la música del habla, la entonación. Claro, el cerebro es súper complejo, así que hay más variantes. Están las afasias transcorticales, que son parecidas a las de Broca o Wernicke, pero con una diferencia. La persona sí puede repetir. Y luego está la afasia global, que es la forma más severa de todas. Ahí la lesión es tan grande que afecta casi todas las funciones del lenguaje, tanto la expresión como la comprensión. Ok, ya tenemos el diagnóstico. Sabemos qué tipo de afasia es. ¿Y ahora qué sigue? La recuperación es posible, pero es un camino largo que necesita de un plan bien estructurado y sobre todo de un gran equipo de apoyo. Y aquí es fundamental entender algo. La recuperación no es trabajo de una sola persona. Es un esfuerzo en equipo. Empieza con una evaluación completa para ver bien qué funciona y qué no. Sigue con terapia de lenguaje intensiva, por supuesto, pero también es crucial el apoyo psicológico, tanto para el paciente como para la familia, y hacer adaptaciones en la escuela o el trabajo para que la persona pueda volver a su vida. Al final, todo se resume en esta idea, que me parece potentísima. El objetivo de diagnosticar y tratar la afasia no es solo arreglar un problema. El verdadero fin es darle a la persona las herramientas para volver a comunicarse, para conectar con los demás y para asegurar que tenga su lugar en la sociedad. Y todo esto nos lleva a una reflexión muy importante. Entender qué es la afasia va más allá de la curiosidad científica. Es un llamado a la empatía, a ponernos en el lugar del otro. Nos obliga a pensar cómo podemos ser más pacientes, más creativos al comunicarnos y cómo podemos adaptar nuestros entornos para que nadie se quede afuera. Al fin y al cabo, la comunicación es un derecho y es tarea de todos protegerlo.